Les doy nuevamente la bienvenida a una sesión más de Aprende en Casa 3. Es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Iraí Mendoza Montoya y soy maestra de lengua materna. Les recordamos que es necesario continuar con las medidas de higiene y salud, lavarnos las manos y alimentarnos sanamente. Eviten salir de casa salvo que sea muy necesario. En esta sesión revisaremos la importancia de la coherencia en una monografía. Además, analizaremos la progresión temática, que es un componente primordial de esta clase de textos. Me parece muy bien, maestra, puesto que recordaremos la importancia de redactar correctamente un texto para que el lector o lectores puedan comprender su contenido. Así es, retomaremos aspectos que se deben considerar al redactar un texto y emplearemos este conocimiento al analizar coherencia textual y progresión temática en monografías. En esta sesión titulada La coherencia y la progresión temática en la monografía, estudiaremos el aprendizaje esperado. Escribe una monografía. Podrán aprender a utilizar las ideas secundarias para poder construir un texto con coherencia, conectando y organizando de manera idónea la información y las ideas principales. Las y los invito a que tomen nota sobre la información que consideren que puedan servirles para la elaboración de su monografía. Los materiales que van a utilizar en esta sesión son su siempre confiable cuaderno, bolígrafo y marcadores de texto, su libro de texto de lengua materna, la información sobre el tema de su monografía. Les sugiero registrar las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la clase. Estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos. Maestra, de hecho, me alegra mucho saber que hoy aprenderemos a organizar información de forma coherente en una monografía. Desde hace tiempo he estado investigando acerca de un tema sobre el que quiero escribir, pero no sé cómo integrar en una monografía todos los datos que he reunido. ¿Y cuál es el tema que te interesa? Es la migración. Y bueno, le cuento, es que tengo un primo mío, se fue a vivir a Estados Unidos desde hace algunos años y me manda correos para contarme cómo es la vida allá. Nos encanta compartir nuestras vivencias y enterarnos de lo que le pasa al otro, obviamente. De hecho, mi primo, Romualdo, me mandó desde California un mensaje y me pidió que le ayudara a corregir la redacción de una pequeña monografía que está escribiendo. Pero como que su texto es un poquito raro. Mire, de hecho, se lo voy a leer. La migración no es un tema complejo. Para entenderlo es necesario comprender los diversos factores que intervienen. Solo si no fuera posible abordarlo con ligereza y con el detenimiento que se merece. Efectivamente, la redacción de tu primo es algo confusa. La redacción es poco clara y coherente. Para que tú puedas ayudar a tu primo a corregir su monografía acerca de la migración, ¿qué te parece si hablamos sobre las 3 propiedades del texto que son los componentes más importantes de cualquier escrito? ¿La coherencia es una de esas propiedades? Así es. Y precisamente durante esta sesión de hoy nos centraremos en ella. Vamos por partes. Probablemente alguna vez a lo largo de sus vidas se han encontrado con personas que al hablar enredan las palabras, tergiversan las frases y no logran expresar con claridad el mensaje que desean comunicar. Este problema se puede presentar tanto en el ámbito oral como en el escrito. Claro, lo acabamos de comprobar al leer un fragmento de la monografía de mi primo. Además de la coherencia, ¿cuáles son las otras 2 maravillosas y mágicas propiedades del texto, maestra? De verdad es que estoy ansioso por conocerlas. La adecuación a la situación en la cual se está presentando el texto y la cohesión entre los elementos que lo componen. Vamos a revisar cada una de las propiedades del texto para que las y los estudiantes entiendan bien cómo pueden reconocerlas e implementarlas. La adecuación se refiere a la pertinencia de presentar un texto en una situación determinada. Si un científico tiene que explicarle a su hijo de 3 años que no debe tocar los enchufes de la casa, no puede hablarle al pequeñito como si este fuera un colega. Ya me lo estoy imaginando. Sí, quedaría algo así. Mira, hijo bonito, el cuerpo humano transmite la energía eléctrica, puesto que nuestros organismos están compuestos por iones, que son átomos a los que les faltan electrones. Así que no metas tus deditos en los contactos. Captaste bien la idea. Para que un texto sea adecuado, también hay que considerar la intención del emisor.
En nuestro ejemplo del científico, lo adecuado es persuadir al niñito de que no toque los contactos, no informar acerca de los iones. Hablemos sobre la coherencia, que como lo mencionamos, es la propiedad principal de la sesión de hoy. En un texto, el significado de las palabras y la estructura en la que éstas se organizan deben relacionarse con el tema sobre el que se desea hablar. Entonces, para que haya coherencia se necesita identificar el tema central, relacionar las ideas principales con las secundarias y separar el texto en párrafos, ¿verdad, maestra? Claro, si en la monografía sobre la migración mencionas la música mexicana que se canta en Estados Unidos y en el siguiente párrafo habla sobre los árboles de mango, el texto le faltará coherencia, porque los árboles de mango no se relacionan con el tema central ni con la música mexicana. Pasemos ahora a la tercera propiedad, la cohesión. Este elemento se refiere a la organización de las palabras y oraciones para que se relacionen entre sí. Bueno, volvamos al ejemplo de la música mexicana que se escucha en Estados Unidos a partir de los procesos de migración. Si escribo, las canciones son una forma de identidad para los migrantes, no es raro escuchar géneros propios de México en territorio norteamericano. ¿Hay cohesión? Porque ambas oraciones aluden a un mismo tema. Muy bien, ya que repasamos las tres propiedades del texto, llegó el momento de comprender mejor lo que es la coherencia. ¿Qué les parece si escuchamos, como ejemplo, un extracto de una monografía? El tema es precisamente la migración. Las y los reto a que identifiquen cuál es el correcto y cuál es el incorrecto. Escuchemos. En la ciudad de Ixmiquilpan, migración y remesas. Desde el punto de vista de la demografía, se refiere al desplazamiento con traslado de residencia de los individuos de un lugar de origen a un lugar de destino o llegada, e implica atravesar los límites de una división geográfica, es decir, la migración. Por tanto, es conveniente delimitar los desplazamientos que se considerarían como migración y aquellos que quedarían excluidos. Debe un traslado de residencia existir, mas no se conceptualizan como migración los movimientos que no cumplen ese requisito. La migración exige el cruce de alguna delimitación administrativa, por ello, se excluyen los traslados de residencia dentro de la misma unidad administrativa, porque quedan reducidos a cambios locales o residenciales. Laura Miriam Franco Sánchez, migración y remesas en la ciudad de Ixmiquilpan. Migración y remesas en la ciudad de Ixmiquilpan. Desde el punto de vista de la demografía, la migración se refiere al desplazamiento con traslado de residencia de los individuos de un lugar de origen a un lugar de destino o llegada, e implica atravesar los límites de una división geográfica. Por lo tanto, es conveniente delimitar los desplazamientos que se considerarían como migración y aquellos que, de acuerdo con esta definición, quedarían excluidos. Debe existir un traslado de residencia. Por tanto, no se conceptualizan como migración los movimientos que no cumplen ese requisito. La migración exige el cruce de alguna delimitación administrativa. Por ello, se excluyen los traslados de residencia dentro de la misma unidad administrativa, que quedan reducidos a cambios locales o residenciales. Laura Miriam Franco Sánchez, migración y remesas en la ciudad de Ixmiquilpan. ¿Qué les pareció lo que acabamos de escuchar? ¿Cuál de las dos narrativas tiene coherencia? ¿Pudieron identificarlo? ¿Qué les parece si lo observamos? Ahora, localicemos y subrayemos dónde estuvo la incoherencia. Aunque fueron pocas las palabras que subrayamos, las alteraciones en el orden de las oraciones y la presentación inconexa de las ideas afectaron la coherencia del texto. Como podemos apreciar, la falta de conectores y el cambio del orden de las palabras hacen que se modifique el sentido. El título, en la ciudad de Ixmiquilpan, migración y remesas, está alterado. Debería decir, migración y remesas en la ciudad de Ixmiquilpan. El conector, es decir, la migración, debe ir al principio y se debe anular. De esta manera, la definición queda al principio y se entiende que es sobre la migración y no la demografía. Por tanto, debe un traslado de residencia existir y más hubo una omisión de palabras y se empleó de manera incorrecta los conectores. ¿Cuál consideran que se comprendió de mejor manera? No solo cuando se coloca un nexo en vez de otro se comete una incoherencia, también cuando hace falta información o hay digresiones temáticas. No olviden centrarse en la organización y la selección de los temas. Respeten la jerarquía y el orden.
¿Qué les parece si revisamos algunas sugerencias que les ayudarán a respetar la coherencia en un texto? Leamos nuevamente juntos. 1. Una vez que se ha elegido el tema, se debe procurar centrar el texto en él. 2. Es muy útil seleccionar la información y organizarla para facilitar la comprensión del lector. 3. Hay que procurar revisar la progresión temática mediante el uso de las preguntas de investigación y de frases que puedan enlazar una idea de otra. 4. Es importante evitar las contradicciones en el texto. No es obligatorio seguir al pie de la letra todas estas sugerencias. Sin embargo, les será de utilidad considerarlas para que puedan elaborar su monografía de manera eficaz. ¿Qué les parece si vemos el siguiente esquema para que tomen en cuenta las características que debe tener un texto elaborado con coherencia y cohesión? Les recomiendo que para mantener la coherencia en sus monografías o cualquier otro texto, utilicen los dos principios básicos que son la relación temática, la cual se refiere a que todas las ideas se relacionan con el tema principal, y la pertinencia, que son las ideas del autor, las cuales son acordes al contexto en el que se presentan y a la intención que éste tiene. Veamos un ejemplo de un texto con omisiones. Una larga historia. La migración no es algo nuevo. Desde hace más de 100 años, los mexicanos han estado yendo a trabajar a Estados Unidos. Después de la guerra con México en 1848, Estados Unidos se quedó con más de la mitad de lo que era México. No vivían en esas tierras muchos mexicanos, pues estaban bastante despobladas, pero aquellos que vivían allá, pequeños propietarios de tierras, en general, fueron perdiendo sus posesiones y acabaron pronto como peones u obreros. James D. Crawford, Historia de un pueblo migrante, los trabajadores de Michoacán, adaptación. Ahora corrijamos el texto. Una larga historia. La migración no es algo nuevo. Desde hace más de 100 años, los mexicanos han estado yendo a trabajar a Estados Unidos. En el mundo, la gente migra todo el tiempo. Después de la guerra con México en 1848, Estados Unidos se quedó con más de la mitad de lo que era México. No vivían en esas tierras muchos mexicanos. El clima no les favorecía mucho, pues estaban bastante despoblados. Pero aquellos que vivían allá, pequeños propietarios de tierra, fueron perdiendo sus posesiones y acabaron pronto como peones u obreros. James D. Crawford, Historia de un pueblo migrante, los trabajadores de Michoacán. Maestra, ¿existe una sola clase de coherencia? Qué bueno que haces esa pregunta. Es preciso mencionar que existen dos tipos de coherencia, la coherencia global y la local. La coherencia global es aquella que tiene que ver con el tema central del texto, es decir, la unidad temática, todo el texto. Por su parte, la coherencia local se centra en una sola unidad, es decir, el enunciado o enunciados. Para poder explicar de mejor manera, continuaré con el tema de migración. Usé como referente el siguiente esquema. Cabe destacar que al emplear estos esquemas, se puede generar una progresión temática. Como observaron, coloqué al centro la coherencia global y como tema principal, y los subtemas como coherencia local. En este caso, nuestro tema es la migración, por lo que los temas irán enlazados con él. Recuerden que para realizar la progresión, deben respetar los subtemas que ya eligieron. Ahora las y los reto a que busquen en su información algunos conectores. Yo les presentaré algunos a continuación. Les sugiero que utilicen estos para poder unir dentro de un enunciado los subtemas de la monografía. Elementos que posibilitan la coherencia en un texto. 1. Conectores de causalidad. Visto que, dado que, cómo, considerando que, a causa de, por qué, pues, puesto que, ya que, a causa de, por culpa de. 2. Conectores de certeza. Como nadie ignora, indudablemente, claro, es evidente, en realidad. 3. Conectores de consecuencia. Luego, por lo tanto, de este modo. Ahora bien. 4. Conectores condicionales. Con tal de, siempre que, a condición de que, cuando hablamos, los empleamos en nuestro lenguaje y algunos los conocen como nexos. Maestra, ¿podemos leer un texto que escribí y en el que aparecen varios conectores? Leamos juntos el texto. Geografía económica de las migraciones.
La relación de la geografía económica con las migraciones radica en que las personas se mueven hacia las zonas donde más actividad económica hay. Los flujos migratorios en los países desarrollados y en desarrollo se deben principalmente a motivos económicos, como sucede en China, donde la población se traslada desde zonas menos desarrolladas hacia zonas más desarrolladas. Además, es muy importante también conocer primero la geografía física, porque eso determina los factores sociales y económicos del lugar. Pérez Juan, Migraciones y Geografía Económica, el orden mundial en el siglo XXI, intentando comprender cómo funciona el mundo. ¿Lograron identificar los conectores? Veamos nuevamente y comparen. Muy bien, si no los identificaron todos, pueden seguir practicando. Gracias a estos conectores se pueden crear una progresión temática. Pero maestra, ¿qué es la progresión temática? Leamos el siguiente ejemplo y reflexionemos sobre la progresión temática. La migración. Desde hace mucho tiempo los mexicanos han estado yendo a trabajar a otros países. Después de la guerra con México, Estados Unidos se quedó con más de la mitad de lo que era México. La relación de la geografía económica con las migraciones radica en que las personas se mueven hacia las zonas donde más actividad económica hay. La migración se refiere al desplazamiento con traslado de residencia de los individuos de un lugar a otro y la llegada donde implica atravesar los límites de una división geográfica. Debe existir un traslado de residencia, por tanto, no se conceptualizan como migración los movimientos que no cumplen ese requisito. ¿Qué pasa cuando no hay una progresión? ¿Se logró comprender el texto? La progresión temática tiene que ver con el tipo de información que se aporta, ya que el principio suele ser la base del desarrollo del tema. Los especialistas denominan tema a la primera información y rema a la que se adhiere. La progresión temática va relacionada con el autor. En este caso, ustedes son los responsables de elegir cómo van a estructurar la información, que se dice primero, después y al último. Para poder conservar la progresión temática, les sugiero contesten las preguntas de investigación. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Con estas preguntas podrán seleccionar la información dependiendo de sus intereses y objetivos. Las y los invito a que copien los esquemas donde se muestra el tipo de progresión temática que llame su atención. La progresión temática lineal es aquella que avanza de una oración a otra o de un párrafo al siguiente. Se llama progresión temática constante cuando se agrega en cada enunciado información diferente. Este último esquema sobre progresión temática explica que se puede agregar un nuevo enunciado y este da pie a un nuevo tema para que se desarrolle. Gracias a todos estos consejos logré redactar parte del texto sobre migración. ¿Podemos leerlo para identificar el tema principal, los temas y los remas? La migración. Desde hace más de 100 años, los mexicanos han estado yendo a trabajar a Estados Unidos. Después de la guerra con México, en 1848, Estados Unidos se quedó con más de la mitad de lo que era México. La relación de la geografía económica con las migraciones radica en que las personas se mueven hacia las zonas donde más actividad económica hay. Los flujos migratorios en los países desarrollados y en desarrollo se deben principalmente a motivos económicos. La migración se refiere al desplazamiento con traslado de residencia de los individuos de un lugar de origen a un lugar de destino o llegada e implica atravesar los límites de una división geográfica. Debe existir un traslado de residencia, por tanto, no se conceptualizan como migración los movimientos que no cumplen ese requisito. ¿Lo lograron? Maestra, en un correo que le voy a mandar a mi primo, le voy a proponer un reto que tal vez las alumnas y alumnos pueden realizar. Escribí un texto en el que parece que las ideas están desorganizadas y son incoherentes, pero lo que pasa es que hay que colocar los párrafos en orden para entender la monografía. Veamos si las y los alumnos pueden organizar el texto coherentemente. Párrafo 1. El hecho de migrar de un país a otro conlleve profundas repercusiones emocionales y psicológicas. Párrafo 2. El trayecto que emprenden muchos migrantes es arriesgado y peligroso. A veces
Familias enteras se lanzan al camino con el deseo de mejorar sus condiciones de vida. Párrafo 3. Existen muchas causas por las cuales una familia o un grupo de personas decide migrar. Párrafo 4. La migración es un fenómeno que consiste en el desplazamiento de grupos humanos que se trasladan de un punto geográfico a otro por diversos motivos sociales, económicos o políticos. ¿Cómo les fue, alumnas y alumnos? Vamos a descubrir cómo debe leerse el texto. Yo puse primero el párrafo 4. La migración es un fenómeno. Después, el párrafo 2. El trayecto que emprenden. Después, el párrafo 3. Existen muchas causas. Y finalmente, el párrafo 1. El hecho de migrar. Con lo visto en esta sesión, podrán evaluar su borrador de monografía. Vamos a recapitular lo que estudiamos. Primero, recordamos que los textos cuentan con 3 propiedades: la adecuación, la cohesión y la coherencia. Revisamos a profundidad los elementos de los que depende la coherencia. Analizamos algunos elementos que ayudan a enlazar las ideas principales con las secundarias, como los conectores. Describimos los conceptos de tema y rema de los que depende la progresión. Pueden revisar su libro de texto para ampliar la información, buscar en internet, revistas o en otras monografías. Revisen su borrador de monografía, verifiquen lo que vimos en esta sesión. No olviden compartir su monografía con su comunidad escolar. ¡Listo! Terminamos. Nos dio mucho gusto compartir con ustedes esta sesión. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima! A ver, ahora sí, maestra, dígame. ¿Está bien puesto? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.